Esto es Noticias RTP y a continuación les informaré un poco sobre los terremotos. Un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es un fenómeno producido por la corteza terrestre. Esto se produce cuando la corteza terrestre libera ondas sísmicas. Ellas nacen en el epicentro y después se expanden en una área muy grande. Para que me entiendan mejor, contemplemos esta imagen. Como pueden ver aquí, la zona roja son las ondas sísmicas y el punto amarillo o círculo amarillo es el epicentro. Las ondas sísmicas crecen a una distancia extremadamente grande. Como pueden ver, cubre casi en su totalidad al país de Costa Rica y a nuestro país hermano Nicaragua, y también en parte del Océano Pacífico. Bueno, continuando, el epicentro. ¿Qué es el epicentro? El epicentro es el punto donde se origina un terremoto. Para que lo vean mejor, vean la imagen. Este punto amarillo o círculo amarillo que están viendo es el epicentro. En el epicentro es el lugar a donde nace el terremoto. Por eso se dice que la ciudad o el pueblo que esté exactamente en el epicentro es el que más daños va a sufrir con lo del terremoto. Continuando, ¿con qué se mide la intensidad de los terremotos? Bueno, como pueden ver en esta imagen, aquí dice escala Richter. La escala Richter es una escala que va desde menos 3.5 hasta 8.0 o más. Eso mide la intensidad de los terremotos. Pueden ver aquí los efectos, que generalmente no se siente, pero se registra en menos de 3.5. Algo parecido en el 3.5 a 5.4. 5.5 a 6.0 ocasiona daños ligeros en edificios mal construidos y se expande a un área de 10 kilómetros. Del 6.1 al 7.0 o 7.9 es un terremoto mayor, causa gravísimos daños y se expande en un radio de 100 kilómetros. Y por último, de 8.0 o más es un gran terremoto, una destrucción total de comunidades cercanas y daños severos. Se expande en un radio de 1000 kilómetros. La escala de Richter es muy utilizada por los científicos para medir la intensidad de los terremotos. Continuando con la información, ahora a continuación, ¿cómo se forman los terremotos? Bueno, los terremotos se forman por movimientos extremadamente bruscos en las placas. Uno de ellos es la subducción. Pueden observar en esta imagen que la subducción es cuando una placa, por decir esta, se adentra debajo de otra. Como pueden ver, esta placa tectónica está sobre esta otra. Al esta adentrarse bajo de ella, hace una presión extremadamente fuerte y al final esta levanta bruscamente a esta otra, haciendo que el terremoto nazca, haciendo que él se expanda, causando destrucción y caos por todo el lugar en que se siente. Entonces ya sabemos cómo se forman los terremotos. La subducción es una de ellas. Bueno, para finalizar, como muchos de nosotros sabrán, los terremotos son muy conocidos por causar grandes daños. Por ejemplo, pueden ver aquí una pequeña parte del hospital de Punta Arenas, como pueden ver cómo fue destruido en algunas zonas por el terremoto del pasado 5 de septiembre. Pueden ver aquí cómo se agrietaron las paredes, inclusive aquí pueden ver cómo literalmente la pared cayó y dejó al descubierto la parte de adentro de la instalación. Entonces ya debemos saber que en un terremoto no debemos estar cerca de ventanas o cerca de objetos que puedan caerse y lastimarnos. Espero que hayan aprendido bastante sobre los terremotos y espero, bueno, en pocas palabras, un placer que hayan prestado atención a este video. Buenas tardes, esto es Noticias RTP y nos encontramos aquí en la vivienda del vecino de la zona de Paquera, don Jerónimo Bogantes Araya. ¿Cómo está, don Jerónimo? Bien, ¿usted? Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de preguntas sobre lo que usted ha hecho o haría durante un terremoto. Pregunta número 1. ¿De qué manera le afecta a usted el desastre que le puede causar un terremoto? Me afectaría principalmente en daños materiales que pueden ocurrir y ojalá que no, pero posibles heridos o gente que entre en pánico y algo más. Bueno, continuando. Pregunta número 2. ¿Cómo puede usted prevenir el desastre o la tragedia que le puede causar un terremoto? Teniendo suministros de alimentos, agua y buscando lugares seguros. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las sensaciones que usted siente o ha sentido durante un terremoto? Una sensación de impotencia, intranquilidad y miedo.
Continuando. Pregunta número 4. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que se encuentren durante un terremoto? De que tengan tranquilidad y calma y que busquen lugares seguros, largo de tendidos eléctricos y construcciones peligrosas. Bueno, don Helmut, un placer que usted nos consiguiera esta entrevista y esperamos que nos vuelva a permitir hacerle unas cuantas preguntas en alguna otra ocasión. Gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, estoy en Noticias RTP y nos encontramos aquí en la estación de bomberos de Paquera, en la cual le vamos a hacer una entrevista al subjefe de la estación, don Arnulfo Jiménez. ¿Cómo está, don Arnulfo? Bien, usted, para servirle. Muy bien, a continuación le vamos a hacer una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué harían ustedes en caso de que se presente un terremoto en la zona de Paquera? En el caso de un terremoto, como primera institución en respuesta a emergencias, nos toca atender cualquier despacho que salga a partir del momento en que se dé el evento y empiecen a salir las llamadas al 911 o nos reporten directamente a la estación y nos competan directamente a nosotros, ya sea rescate de personas, personas atrapadas, caída de árboles, etc. Cualquier situación donde tengamos que rescatar a una persona o proteger la propiedad. Ok. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las medidas que ustedes tomarían en un terremoto? En el caso de un terremoto en la zona, dentro de la estación, nosotros poseemos un plan de emergencia, el cual todos los compañeros lo conocen perfectamente, donde están definidas las rutas de evacuación de la estación, donde se define también que hay que sacar las unidades porque ellas deben de estar en servicio. En caso de que colapsara el edificio, las unidades tienen que quedar en servicio, para eso se sacan fuera. Y los diferentes compañeros ubicados en cualquier parte del edificio ya saben hacia dónde dirigirse, que en este caso sería la zona trasera, donde está el área verde y que es una zona despejada y que sería la mejor zona para protegerse en caso de terremoto. Después de que pase el evento, nos correspondería regresar y revisar todo el edificio para comprobar que no hayan fallas estructurales que vayan a comprometer la caída del edificio, o revisar objetos que hayan caído para recogerlos y acomodar lo que se haya caído y proceder a atender, en este caso, las emergencias que se presenten. Okay. Continuando, ¿ustedes tienen el equipo necesario para rescatar a las personas atrapadas durante un terremoto? Cualquier estación de bomberos de Costa Rica posee equipos para rescate vertical, para rescate acuático, para atender incendios estructurales, cualquier tipo de emergencia que nos competa o emergencias compartidas. En el caso de un terremoto, nosotros poseemos diferentes equipos, por ejemplo, para entradas forzadas, equipos para corte de metales, para cortar madera, y en el caso propiamente del terremoto se daría una primera respuesta en el caso de que hubiera colapso de estructuras, para rescatar personas, o en el caso de que haya posibles conatos de incendios, entonces proceder a apagar los fuegos o rescatar personas, en lo que la emergencia que se presente en el momento dado y que nos competa. Y para finalizar, ¿en qué forma le afecta a ustedes un terremoto en la zona de Paquera? Como medidas principales, el edificio está preparado para soportar un terremoto aproximadamente de 8.5 grados en la escala de Richter, que es un sismo bastante fuerte. Se supone que el edificio debe soportarlo. Entonces, prácticamente, si hubiera colapso de las redes eléctricas o de las redes, en este caso, o de las tuberías que llevan el agua a la comunidad, o que colapse a cualquier servicio básico, nosotros tenemos independencia en esos servicios. Tenemos nuestra propia planta eléctrica para, en ese caso de que no haya fluido eléctrico, tener electricidad. Tenemos nuestro propio tanque de agua y también nuestras propias comunicaciones. En el caso de una emergencia y colapsaran las torres, tenemos o la telefonía o el internet, tenemos cómo comunicarnos con nuestra sede central o recibir llamados para atender emergencias. Y en cuanto al edificio, quedaría en pie para atender, en este caso, las emergencias, que los equipos se encuentren acá y el personal salga de aquí a atender las diferentes emergencias. Nos afectaría, por ejemplo, que las vías, en este caso, hubiera caída de árboles
o en ese caso, o en el caso peor que colapsaran puentes, entonces sí sería un problema porque no podríamos llegar a ciertos lugares. Sería un problema para todos en general. En el caso de falta de electricidad también se toma en cuenta que la bomba no puede suministrar combustible. Nosotros tenemos una reserva también de combustible para, en el caso de una emergencia, poder sostenernos mientras se resuelven los problemas básicos. Bueno, Adolfo, fue un placer que usted nos concediera hacerle esta serie de preguntas y esperamos que nos permita en otra ocasión volver a preguntarle algunas cosas. No, estamos para servirles y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estoy en Noticias RTP y les voy a informar un poco sobre las soluciones o las recomendaciones que debemos tomar todos durante un terremoto. Bueno, primero que todo, se debe tener precauciones si se vive al pie de una colina, ya que esta puede venirse abajo y destruir nuestros hogares, así que debemos tener precaución dónde vamos a construir la casa, o si ya la tenemos construida ahí, tener un plan de emergencia. 2. Se debe tener muy bien especificado los daños que hay en el hogar, porque uno no sabe, en un terremoto una pared está agrietada y con otro terremoto esa pared se viene abajo y puede dañar las vidas humanas o ya sea los bienes materiales. Tercero, se debe tener precaución si se vive al lado de una construcción grande o de una construcción que está apenas empezándose o si está abandonada. Tercero, se debe tener un plan de emergencia en todos los hogares, en el cual los miembros de la familia sabrán a qué zona deben ir durante un terremoto. Y por último, todos debemos tener un kit de emergencia en el cual debemos tener agua embotellada, comida enlatada y medicamentos, porque uno nunca sabe si un miembro de tu familia sale herido durante un terremoto, tendrás medicamentos para ayudarlo y después de ahí directamente al centro médico. Un placer que escucharan estas recomendaciones y espero volver a verlos.